abróchese el cinturón, por lo que les pedimos que permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. Gracias. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a ver la última parte, la última exposición del tema turbulencia. Y vamos a ver la segunda parte del Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Le animo a abrir su Biblia allí. Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Todavía tiene tiempo de invitar a sus amigos y familiares para que se conecten con nosotros y puedan escuchar la palabra del Señor. Hermoso tiempo de música, de alabanza al Señor. Quiero que me acompañen a una oración. El día de hoy estoy de luto porque ha fallecido mi mejor amigo en la ciudad de Bogotá, uno de los hombres más maravillosos que he conocido, un hombre de Dios. Él era peluquero, pero como decía alguien, todos los que le conocimos fuimos víctimas de su amor y de su generosidad. Un hombre realmente maravilloso, y su esposa, el hermano Israel Torres, que falleció, su esposa Rosalba, sus hijas Andrea y Paola, y Radamiro y Mauricio y sus nietos. Permítanme hacer una oración por ellos, pero también por todos aquellos que han perdido un familiar o tienen a alguien en el hospital. Señor amado, sabemos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Tu palabra dice que es necesario que el ser humano muera una sola vez y después de ello el juicio. Señor, gracias por habernos permitido, a quienes le conocimos, haber conocido al pastor Israel Torres, un hijo tuyo maravilloso, marcado por tu gracia, Señor. Gracias por todo lo que hiciste a través de él. Un hombre que, aunque trabajaba a tiempo completo en su peluquería, todos aquellos que se sentaban en su silla tenían que escuchar el mensaje de salvación, de amor, de perdón y de reconciliación en el Mesías. Gracias, Señor, por la pasión de este hombre, por ganar almas para Cristo, por plantar iglesias. Gracias, Señor, por su amor y por su servicio. Te rogamos, Señor, por consuelo para su esposa, sus hijas, sus yernos, Señor, y sus nietos, y el resto de la familia Torres Díaz. Pero también, Señor, quiero rogarte en este momento por todos aquellos, ya sea de nuestra comunidad o de otras comunidades o de otras partes del mundo, que han perdido un ser querido o un amigo. Señor, como dice 2 Corintios capítulo 1, sabemos que a veces tú permites que pasen situaciones difíciles a nuestra vida para que nosotros podamos recibir la reconciliación, el amor, la restauración del Padre. Y después de haber recibido esta restauración y este consuelo del Padre, con esa misma restauración con que hemos sido restaurados, podamos llevar consolación a otros. Oh Señor amado, te ruego por aquellos que tienen a alguien en el hospital. En este mismo momento oramos también por María Elena Moreno, Señor, y por todos aquellos que están en un hospital sin poder ser visitados, algunos de ellos sencillamente en coma, otros desconectados, otros solamente viendo a los médicos. Oh Padre del cielo, te rogamos por todas aquellas personas que están sufriendo, sea dentro del hospital porque están enfermos, o sea fuera porque no pueden ver sus seres queridos. Pero también te rogamos, Señor, por aquellos miles o millones que han perdido sus trabajos. Oh amado Dios, también te rogamos por provisión para estas personas. Dale sabiduría, Señor, para ser recursivos. También, Señor, te ruego por los gobiernos que sean amplios, sean generosos con aquellos que les han elegido. Y te ruego, Señor, también que el día de hoy nos hables por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, versículos 35 al 41. Y el día de hoy vamos a ver cómo vencer el pánico. Cuando viene una turbulencia como la que vimos en el pequeño video anterior, en ocasiones viene el pánico. Con la tormenta, con la turbulencia, viene el pánico. Y cuando hay pánico, regularmente la mayoría de las personas toman malas decisiones. Y si tomamos malas decisiones, vamos a tener consecuencias malas.
consecuencias impredecibles. Y la semana anterior empezamos a estudiar este pasaje del Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, donde Jesús, el Mesías, va a enseñar a sus discípulos de una manera práctica cómo ellos ya están equipados para sobrevivir a cualquier tormenta que se venga. De hecho, aquí en el estado de Texas, en los Estados Unidos, estamos a puertas de ser golpeados por 2 tormentas tropicales que podrían convertirse en huracanes. Parece que una de ellas se está desviando hacia el estado de Luisiana, pero vivimos en ese tiempo de zozobra, de terremotos, de pestes, de huracanes, de pandemias que se nos vienen, cosa que nos deja ver que la venida del Hijo del Hombre, su segundo regreso, está a las puertas. Y aquí en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, el Señor Jesús está apenas iniciando su ministerio y ha llamado a 12 hombres para que estén con Él y para que sean enseñados y discipulados por Él. Y Jesús y sus discípulos llevan unos días con unas jornadas de trabajo realmente arduas. El capítulo de Marcos, capítulo 3, dice que no tenían tiempo ni para alimentarse. Entonces están exhaustos y Jesús les dice a sus discípulos: vamos al otro lado. Están al borde del mar de Galilea, del mar de Tiberíades, al norte de Judea, al norte de Jerusalén, y les dice: pasemos al otro lado, que es el texto que vamos a leer ahora. Pero mientras ustedes me acompañan en la lectura, déjenme decirles que Jesús es Dios y que Jesús sabe todo lo que va a suceder. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: métanse a la tormenta. Bueno, ellos no sabían que se iban a meter a una tormenta, pero Jesús sí lo sabía. Jesús sabe que nos vamos a meter a una tormenta antes de que ella suceda. Dice el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. No fue idea de Pedro, no fue idea de Juan, fue decisión de Jesús. Vamos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Déjenme hacer un paréntesis aquí. La palabra tempestad en griego que es utilizada en esta traducción es la palabra seísmo, de donde viene la palabra terremoto. No era una tempestad cualquiera, debido a que el mar de Galilea está a 270 metros debajo del nivel del mar, pero también está al pie del monte Hermón, que está a 2.714 metros sobre el nivel del mar. Bajan las temperaturas frías del monte Hermón y se encuentran con las temperaturas calientísimas del mar de Galilea, y se forman hasta el día de hoy tempestades tremendas. Se formó una gran tempestad, un seísmo, como una especie de huracán, de viento, y echaba las olas en la barca. Y déjenme volver a interrumpir acá para decirles que la palabra griega para olas es mega olas, de tal manera que la barca se anegaba. Y él, o sea, está hablando de Jesús, estaba en la popa, durmiendo. El Señor estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, estoy seguro que no le dijeron en términos tan amables y sonriendo de pronto como yo lo estoy diciendo. ¿No te da cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro: ¿quién es este? Esa es la pregunta que vamos a responder en el día de hoy. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay una gran idea, y la gran idea es: crea en su poder. En segundo lugar, confíe en su amor. Y en tercer lugar, venza el pánico. Veamos la primera de ellas: crea en su poder. Dice el verso 37 al 39 que se levantó una gran tempestad. Eso quiere decir que en el mar de Galilea ese día, mejor dicho, esa noche, había 2 poderes en el mar de Galilea. El primer poder
era una gran tempestad, la tormenta. Y quizás no haya en todo el planeta una fuerza natural más grande que la de un tsunami, que la de un huracán. Algunos han dicho que puede tener 380 veces el grado de 380 bombas de Hiroshima. Un huracán puede tener 300 bombas de Hiroshima, el poder que está desarrollando. Una gran tempestad. Y Jesús y sus discípulos están allí en una barquita en medio de esa tormenta que surgió de un momento a otro. Y los discípulos no eran citadinos, ellos no vivían en Ciudad de México o en Los Ángeles o en Ciudad de Panamá o en Bogotá. No. Ellos eran pescadores, estaban acostumbrados, al menos 7 de los 12 estaban acostumbrados a ir de pesca. Pero ellos estaban llenos de pánico, nos dice el texto. Pero no solamente había un gran poder allí en el mar de Galilea, había un segundo poder allí presente, la tempestad. Pero pastor, usted dijo que el primer poder era la tempestad. Sí, la tempestad del huracán. Pero es que allí había otra tempestad y era Jesús el Mesías, era el segundo poder. Y ese segundo poder estaba durmiendo sobre un cojín en la parte trasera del bote, porque allí ese segundo poder tenía más poder que la tormenta. Es un poder incomparable. Jesús está durmiendo en medio del caos como evidencia del poder que Él posee. Y dormía porque Él sabía que nada ni nadie lo podría separar del amor del Padre, a menos que el Padre no lo permitiera. Entonces el versículo 38, los discípulos sacando agua, peces volando, sandalias volando, afanados por sacar más el agua que entraba que el agua que salía, y ven que Jesús está durmiendo. Entonces lo despiertan y le dicen, ve, mira, ¿qué te está pasando? ¿Es que no te estás dando cuenta que estamos en medio de un huracán? Y quizás tú estás en medio de un huracán, como lo estuvieron los discípulos, y te preguntas, como decía Kevin, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me pasa a mí si yo soy tan bueno? ¿Sabe una cosa? Antes de esto los discípulos no estaban bailando, no estaban en un grill, no estaban bebiendo, ni siquiera estaban viendo un partido de la selección de Israel. Estaban evangelizando, estaban sanando enfermos, estaban echando fuera demonios, estaban haciendo la obra de Dios. Pero ¿por qué si yo estoy haciendo la obra de Dios me viene una tempestad? Porque tú y yo y los discípulos en ese entonces necesitaban ser formados y necesitaban saber, como nosotros necesitamos saber, que ya estamos equipados con lo suficiente para hacerle frente a la tempestad. Y entonces Jesús se levanta somnoliento y le dice a la tempestad cuando se endereza, calla, enmudece. Y hay versiones de la Biblia que traducen, y todo quedó en absoluta calma. No es de que poco a poco la tormenta fue bajando de intensidad, de huracán grado 6 a huracán grado 5, huracán grado 4, a tormenta tropical, y poco a poco se fue calmando. No, la tormenta, el más grande poder natural del planeta Tierra, está venteando a quién sabe cuántas millas, kilómetros por hora, y de un momento alguien le dice stop. Shh. Absoluto silencio. Toda la energía concentrada se disipó. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Debes creer en su poder. En segundo lugar, decíamos la semana pasada, confía en su amor. Ahí están los versículos 38 y 39. Ante la pregunta de los discípulos, ¿te importa que no estemos y nos estemos ahogando acá? Jesús le aclara a los discípulos el más grande malentendido que tenía la gente en esa época en cuanto a Adonai, a Elohim, a Hashem, al Padre Eterno, porque tenían conceptos equivocados acerca del Señor, que la gente en esa época y el día de hoy piensa, si se murió mi ser querido, si se murió mi amigo, si me quedé sin trabajo es porque Dios no me ama. Y no tiene nada que ver con eso. A veces Dios es el que permite las tormentas,
A veces son ataques del maligno. A veces las cosas nos suceden debido a nuestra propia torpeza, porque sembramos vientos y cosechamos tempestades, debido a nuestro propio pecado. Pero también porque estamos en un mundo caído, en un mundo roto. Por eso suceden las cosas que suceden. Y el Mesías entonces permite que suceda esta tormenta para dejarles ver a sus discípulos quién es el que está en control. Tú que me estás escuchando, yo quiero decirte que Dios está en control. Por lo que estés pasando, Dios está en control. Y no solamente la tormenta tenía poder, Jesús tenía poder. Los terremotos tienen poder. Algunos líderes mundiales de ciertas naciones tienen poder, son dictadores, tienen poder. Un misil intercontinental tiene poder. Un meteorito que se acerca al planeta tiene poder. Pero quiero decirte que de todos los poderes que hay en el universo, solamente hay un poder que te ama. Dios te ama. Y Él es el más grande poder de todos. El hecho de que Él esté dormido no significa que no se preocupa por ti. Significa que Él está en paz, que Él está descansando, que Él está confiando en Dios, que Él quiere que tú desarrolles lo que ya tienes en ti, el poder que Él ha colocado en ti, porque Él te ama. Y no solamente te ama, sino que te protegerá y utilizará la tormenta para hacerte más fuerte, para que tu alma se acerque al Señor. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y escuchen esta promesa, está en 1 Corintios 10, versículo 13. Ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras, no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, dice Pablo, cuando llegue la prueba, Dios les dará la manera de salir de ella. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes creerlo y decir amén? Es lo que dice la palabra del Señor. Y en tercer lugar, venza el pánico. Crea en su poder, confía en su amor, por tanto, venza el pánico. Dicen los versos 40 y 41 de Marcos capítulo 4, y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Se asustaron mucho y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Acompáñenme a ver algo bien interesante aquí. Cuando los discípulos despiertan al Señor y le dicen, ve, mira, hace algo que nos estamos ahogando, tú resucitas muertos, tú echas fuera demonios, haz algo. Jesús se levanta y los ve preocupados y los ve tristes y les dice, I'm so sorry. Lo siento, muchachos. Repitan conmigo, soy un campeón. Nada nos va a pasar. La vida es linda. Todo va a estar bien. Ustedes son campeones. Decreten, declaren que les va a ir bien. No. Jesús no dijo eso. Jesús sí ha calmado su tempestad. Jesús ha calmado los vientos, pero no les da esas palabras de motivación que algunos motivadores del siglo XXI dicen desde lugares similares a este para que la gente esté contenta y agradable con ellos. No, Jesús no predicó de esa manera. Jesús les dijo, ¿qué pasó con su fe? Llevan días conmigo viéndome sanar enfermos, viéndome resucitar muertos, viendo multiplicar panes y peces, viendo hacer obras milagrosas, viendo mi vida íntegra, viendo mi comunión con el Padre. Y cuando yo los pongo a prueba, a la primera pruebita, no vuelvo a la iglesia. No, mejor veo aquí desde internet. No, mejor ya no voy allá. No, ¿por qué me pasa eso? ¿Qué les está sucediendo? ¿Dónde está vuestra fe? Jesús es el Rey de la historia. Jesús es el Señor de nuestra vida, como Él era el Señor de la vida de estos discípulos. Él nos ama, sí, Él nos ama.
pero Él quiere que desarrollemos fe. Él ya ha depositado en nosotros esa fe. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor de tu vida, cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees el Evangelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen sobre tu vida. No es de que primero recibes a Cristo y luego recibes al Espíritu Santo y quién sabe cuándo recibes al Padre. No, cuando tú recibes a Jesús en tu vida, viene Dios sobre tu vida y todo el poder, toda la dinámica de Dios está habilitada para tu vida. No necesitas prender más velas. No necesitas ir donde el brujo, no necesitas poner tus dedos de cierta manera para que te vaya bien y tengas suerte. No necesitas poner la mata de sábila debajo de la puerta o detrás de la puerta. Necesitas arrepentirte de todas esas idolatrías y confiar en el Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es interesante que en el Antiguo Testamento hay una historia similar. Jonás se metió en un barco, ya un barco más grande, poderoso. Pero debido a la desobediencia de Jonás, el Señor permitió también que viniera un tsunami, una tormenta sobre ese barco. Y los marineros de ese barco en sus fuerzas trataban de apaciguar la tormenta. Como tú que me estás escuchando, de pronto has tomado el curso X de control mental. Quizás has ido donde el psicólogo, donde el psiquiatra, tomas pastas, pero aún así tu vida es una tormenta y no hay paz. Porque sus marineros trataban en sus fuerzas de calmar la tempestad. Y entonces, al igual que Jesús, Jonás estaba durmiendo. Y viene el capitán y le dice: despiértate, despiértate. Y él les dice: la solución a esto es que me echéis al mar. Y entonces lo echan al mar y el mar se aquieta. Cuando obedecemos, cuando confiamos en el Señor, cuando sabemos que Él está en control, el mar se aquieta. Es lo que dice su palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Dónde pusiste tu fe?, les dice Jesús. ¿Por qué no la usas? Los discípulos quejándose: te dormiste, mira, estamos en problemas y nos abandonaste. Jesús les dice: no, yo no los abandoné. Ustedes abandonaron la fe, que es distinto. Yo no los abandoné, yo estaba aquí en la barca como estoy en tu vida. Estoy presente. Desde el día que le entregaste tu vida a Cristo, Él está presente en tu vida. Él no te ha abandonado. Fuiste tú, Pedro, fuiste tú, Juan, fuiste tú, Andrés. Los que están en la barca fueron ustedes los que abandonaron la fe. Ustedes debieron confiar en mi poder, debieron creer en mi amor. ¿Quién es este? ¿Quién es este? No quiero molestarte, pero quiero decirte que Jesús no es un cuadro pintado de alguien chorreando babas con cara de bobo. Ese no es Jesús. No es alguien que aparece al lado de 12 personas mirando para una foto para que la suban en Facebook en algo llamado la Santa Cena. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que yo te estoy hablando calma los vientos, la tempestad, sana a los enfermos, echa fuera demonios y va a venir por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Mira lo que dice Mateo 12, 1 y 12, 6. Los fariseos le dijeron a Jesús: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y Jesús les contesta: pero es que aquí hay uno mayor que el templo. Jesús es mayor que el templo, es mayor que tu religión, que tus creencias. Jesús es mayor. Mateo 12, 42. La reina de Saba vino para oír la sabiduría de Salomón, pero Jesús dice: aquí hay alguien mayor que Salomón, pero ustedes se niegan a escuchar. Jesús es mayor que el templo. Jesús es mayor que el oro del templo. Jesús es más sabio que Salomón. Entonces no te estoy hablando de una estampita del Señor caído, de los milagros de Monserrate. No te estoy hablando del Señor de los cristales de Cristo Rey. No te estoy hablando del Señor de Juanambú. No te estoy hablando del niño Jesús de Praga, ni del Cristo Redentor de Río de Janeiro. Te estoy hablando de aquel que tiene el poder para sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera los demonios y traer paz a tu vida y darte vida eterna. De ese te estoy hablando. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Mire lo que dice el Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere.
Sus ídolos no son más que oro y plata. ¿Tienes ídolos en tu casa? No son más que oro y plata, una obra de las manos del hombre. Tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen. Tienen manos pero no palpan, pies pero no andan. Ni siquiera un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen su confianza. Casa de Israel, confíen en el Señor. Él es su socorro y su escudo. Te estoy hablando del Señor del universo, del Rey de Reyes. Por tanto, debes entregar tu vida a Él, tus pensamientos, tus motivaciones, tus emociones, tu voluntad, rendirlas ante Él. Y Marcos capítulo 1 al capítulo 3 está lleno de evidencias de cómo los discípulos habían sido entrenados en todas estas cosas. Hasta los demonios huían, dice el capítulo 1, versículos 23 y 24. Y los demonios decían: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Jesús tiene el poder de calmar el poder más grande del universo, como es un huracán, como es un sismo. Jesús tiene el poder de echar fuera demonios. O sea que Jesús tiene más grande poder que el más grande poder del mundo espiritual, de las tinieblas. Jesús le dijo en el versículo 25 a los demonios: cállate y sal de ese hombre. Y salieron los demonios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Pues tiene el poder para callar al más grande poder del mundo espiritual. Sanó a cantidades de personas en los primeros capítulos del Evangelio según San Marcos. Ahí vamos a encontrar a paralíticos caminando. En el capítulo 5, más adelante de San Marcos, vamos a ver que regresando de ese viaje tormentoso, volviendo otra vez por el mar de Galilea, donde casi se ahogan, se bajan de la barca y apenas se bajan de la barca, llegan y le dicen: maestro, la hija de un hombre se está muriendo, está muy enferma. En el capítulo 5, verso 41, le dicen a Jesús: la niña, la hija de este hombre está muy enferma. Y cuando Jesús va en camino hacia donde la niña para orar por ella, Jesús no descansa. Cuando va en camino, le dicen a este hombre: ya no hay nada que hacer, ya la niña murió. Pero Jesús va hasta la casa, versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. Estamos en Marcos, despuesito de esto. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús tiene más poder que la más grande tempestad. Jesús tiene más poder que el hombre fuerte, que cualquier demonio. Jesús tiene más poder que cualquier enfermedad. Tanto que acaba de resucitar un muerto. Jesús tiene todo poder. En las tormentas, tú como seguidor de Jesús tienes el poder viviendo en ti. Jesús tiene el poder para callar y enmudecer el mayor poder de la naturaleza, para vencer incluso el poder de la muerte. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que saca tu fe y úsala. Desempolva tu fe y úsala. Pero no es fe en la fe. A veces la gente dice: sí, yo tengo fe. ¿En quién? No, en San Martín de Porres. No. No, que en tal santo. No pongas la fe en seres humanos carnales y pecaminosos como tú y como yo, mortales, que vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Debes poner tu fe en alguien a quien no puedes tocar, no puedes ver. Alguien que creó los cielos y la tierra. Alguien que es el juez de la tierra y que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. No es tener fe, es en el objeto de tu fe. En quién depositas tu fe. Y yo te estoy hablando del Dios creador, del Señor creador, Dios de los cielos y de la tierra, del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. De Él te estoy hablando. ¿Quién es Jesús? Jesús es el unigénito Hijo de Dios, y Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Rey de Reyes. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el Mesías prometido y esperado desde el Antiguo Testamento.
Él es sumamente poderoso. Él amó a los discípulos y me ama a mí y te ama a ti y te puede dar vida eterna si tú te arrepientes de tus pecados y si tú vienes a Él. Y Él puede convertir esa tormenta por la que estás pasando en algo más llevadero, en algo más sencillo, porque Él habita en ti. Dice el doctor Martin Lloyd Jones, la fe es una negativa al pánico. La fe es una negativa al pánico. La mayoría de nosotros, si no todos, estamos pasando por tormentas. Ha fallecido un ser querido, ha fallecido un amigo, ha fallecido un hermano, un papá, una mamá. Tenemos a alguien en el hospital, tenemos un conocido en el hospital. Los trabajos se derrumban, la economía se va a derrumbar más. Hay saltamontes comiéndose las cosechas en Sudamérica, en Centroamérica. Está cayendo la roya, el café en el Brasil, hay heladas en el Brasil, dañando las cosechas de café. En el África también hay epidemias. Parece un principio de dolores. Todo eso es porque viene Cristo. Cristo regresa por segunda vez. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, el día de hoy puedes creer en Jesucristo. Cuando digo creer en Jesucristo, no es creer en la estampita, es creer en este. El que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. El que vino para darte vida eterna y para perdonar tus pecados. Ese es el evangelio, que el Señor te ama, que murió por ti, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entrégale tu vida a Jesucristo hoy. ¿Cómo le puedes entregar tu vida a Jesucristo hoy? De la siguiente manera, diciéndole: Señor, soy un pecador. Señor, creo el evangelio, me arrepiento de mis pecados y a partir de hoy quiero una nueva vida. Señor, aunque estoy en medio de una pandemia, quiero un nuevo día, un nuevo mes, un fin de 2020 mejor, si tú estás en mi vida. ¿Cómo puedes entregarle tu vida a Cristo? A través de una oración de fe. Si tú nos estás viendo ahí por la página web de la iglesia, hay un lugar donde dice Raise Your Hand, creo que es de color amarillo. Haga clic ahí. Al usted obturar esa parte, ese botón, nos estará diciendo a nosotros que usted está tomando una decisión por Cristo y podemos orar por usted, queremos orar por usted, vamos a orar por usted, pero déjenos saber que usted está tomando esa decisión. Levante su mano allí digitalmente o déjenos su nombre, diga: yo le estoy entregando mi vida a Cristo el día de hoy, o yo quiero conocer más acerca del evangelio. Entonces, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, si usted quiere que el Señor venga a su vida y calme su tormenta interior, que es la peor de todas, la que produce estos pánicos, a veces las tormentas exteriores van a seguir, pero por lo menos vas a tener esa tormenta interior que te va a permitir dormir en un cabezal en medio de la tormenta. La oración dice así: Señor Jesucristo, creo en ti. Creo en ti como el Rey de Reyes, como el creador del universo, como alguien que me ama, como alguien que tiene el poder para perdonar mis pecados, como alguien que venció el imperio de la muerte y como alguien que está sentado a la diestra del Padre. Te entrego mi vida. Dile al Señor: te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te ruego que me hagas una persona nueva.